Ok, si bien es cierto que en el video anterior dimos demasiada información en poco tiempo, entonces vamos a tratar de aprender lo básico en esta parte. Lo primero es una mnemotecnia que nos va a ayudar a aprendernos las tres razones trigonométricas. No es algo original, no es algo genial, es solamente una pequeña palabra formada con las iniciales de cada razón trigonométrica. Que si ustedes lo ven con jocosidad, pues pareciera que fuese una palabra tica, pero realmente son solamente las iniciales de las razones trigonométricas. Podemos ver que por aquí la S representa la función sen, la O significa opuesto, la H significa hipotenusa. Y así vamos a seguir jugando con el resto de letras. Vamos a ver, C sería coseno, la A sería adyacente, la H de nuevo es hipotenusa, la T sería tangente, la O sería opuesto y la A sería adyacente. De esta forma podemos aprendernos todas las razones trigonométricas sin necesidad de aplicar mucho esfuerzo en memoria. Entonces vamos a tratar de jugar con un pequeño triángulo a ver si podemos aplicar dicha situación. Tenemos el ángulo θ, tenemos la medida A y tenemos la medida 3. Vamos a ver cuál de las tres razones trigonométricas me sirven en este punto. Podemos ver que el opuesto al ángulo θ es 3. El opuesto al ángulo de 90 es A. Eso quiere decir que 3 es el opuesto y A es la hipotenusa, porque es la que está al frente del ángulo de 90 grados. Entonces, si tenemos opuesto e hipotenusa, estamos hablando de sen. Y sen de θ sería entonces opuesto sobre hipotenusa. Veamos que sobre este triángulo nosotros no podríamos usar la razón coseno, porque para la razón coseno nosotros necesitamos la medida del adyacente y en este caso no está. Tampoco podríamos usar la razón tangente, porque para la razón tangente nosotros ocuparíamos el adyacente y tampoco está. Vamos a dibujar otro triángulo. Vamos a decir que este es el ángulo alfa y que aquí está A y aquí está B. Entonces pensemos con respecto a alfa cuál de las tres razones trigonométricas podemos utilizar. Si vemos, el opuesto es B. La hipotenusa no tiene medida. La hipotenusa no tiene medida. El opuesto sí, el opuesto dice B. Y el adyacente sería este, el valor A. Opuesto adyacente sería tangente. Entonces vamos a escribir que tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente. Notemos que en este triángulo nosotros no podemos hablar de coseno ni de seno porque el coseno implica la hipotenusa y no tenemos el valor de la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es el lado que está al frente de los 90 grados y resulta que no hay medida. Sen necesitaría otra vez de la hipotenusa y recordemos que no tenemos hipotenusa, entonces no nos sirve coseno y tampoco nos sirve seno. Solamente nos servía tangente porque pedía el opuesto y el adyacente. Hay algunas palabras en matemática que son muy formales y que uno prácticamente no las usa cuando empieza a tratar la trigonometría como algo instrumental.
Entonces debemos de formalizarlos. Recordemos que estábamos hablando sobre el ángulo θ y habíamos dicho que el que está al frente se llama opuesto. Bueno, no se llama opuesto solamente. Resulta que en un triángulo rectángulo, pues este lado es cierto que se llama hipotenusa, pero también es cierto que esto se llama cateto. Pero como este también se llama cateto, entonces tenemos un pequeño problema porque necesitamos diferenciar entre los dos catetos. Es por esto que a este le vamos a agregar el nombre cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Recordemos, es el que está al frente del ángulo θ. Y a este le vamos a llamar cateto adyacente. Y recordemos que si esta era la hipotenusa, este es el cateto opuesto, entonces este tiene que ser el cateto adyacente. ¿Por qué no es bueno empezar a llamarle cateto? Porque recuerden que todo va a depender del ángulo en que estamos trabajando. Entonces, si estamos hablando de este ángulo y a este ángulo le vamos a llamar beta, entonces el opuesto va a ser este, o sea, el ángulo de aquí, el lado de aquí, este cateto de aquí. Si estamos hablando de la hipotenusa, pues la hipotenusa siempre va a ser esta. Recordemos que la hipotenusa es la que está al frente del ángulo de 90 grados. Pero si este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa del ángulo beta, entonces el adyacente sería este de aquí. Quiere decir que en beta es diferente al delta. Es por eso que es mejor verlo como opuesto de adyacente, porque va a depender de cada ángulo, no depende del triángulo en sí. Entonces, para esto, pues podemos hacer una serie de ejemplos. Vamos a llamarle a este θ, y entonces podemos decir 4, 3 y 5. Entonces resulta que tangente de θ es igual a 4 sobre 3. Recordemos, opuesto sobre el adyacente. Yo sé que el 3 es el adyacente porque sé que la hipotenusa es 5. Luego, sen de θ es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de θ es igual al adyacente, porque yo sé que este es el opuesto y que esta es la hipotenusa. Entonces, adyacente sobre hipotenusa. Y veamos el resultado de sen. El resultado de sen sería 0,8. Qué curioso, fue un resultado que estuvimos viendo en el primer video. El resultado de cos sería 0,6, que también fue uno de los resultados que vimos en el primer video. Es importante tener en cuenta que estos resultados son para ser utilizados dentro de operaciones, como vimos en el caso del puente. Pero tangente tiene algo peculiar. Tangente no está limitado a valores que se encuentren entre -1 y 1. Tangente sí me puede dar resultados mayores que 1 y menores que -1. En este caso nos dio 1,3, por ejemplo.